mujer, el goce femenino y el fantasma del Don Juan. Como un sueño femenino. Habíamos visto, retomo algunas cuestiones de la reunión anterior, que la angustia del hombre está ligada a la posibilidad de no poder. De ahí surge el mito donde la mujer surge de una costilla del hombre. Le han quitado una costilla, no sabe cuál, pero por otra parte no le falta nada. Pero justamente este mito nos permite ubicar el lugar del objeto perdido. O sea, surgió de una costilla, no sabe cuál, finalmente no le falta ninguna, pero nos revela el lugar del objeto perdido. Y la mujer, para el hombre, es un objeto hecho con eso. Lacan va a tomar ahí que la angustia también existe en la mujer, toma a Kierkegaard, quien dice que la mujer está más abierta a la angustia. Y entonces se pregunta si hay que crear, dice que sí. Que lo importante es ver qué posibilidades tiene la mujer en relación a su entorno. ¿Cuál es la relación de la mujer con su entorno? ¿Por qué? Porque ella se tienta tentando al otro. Cualquier cosa le sirve para tentarlo, aunque eso no sirva para nada. Por ejemplo, el otro mito de la manzana. Lo único que busca, tentando al otro con ese objeto, es el deseo del otro. Esto es lo único que le interesa a la mujer. Entonces vive tentando al otro con cualquier objeto, aunque ese objeto no le sirva. Por ejemplo, vuelve otra vez Lacan a tomar el mito de la manzana. No la quiere para nada, pero resulta que con esta manzana es suficiente para, como él dice, tener al pescador, como un pececito para el pescador. El deseo, ¿qué es? Dice Lacan, es algo mercantil. Porque siempre hay una cotización del deseo. Y esa cotización está dada por el mercado. Depende del momento de ese mercado, el valor que tiene ese deseo. Y depende en cada momento de ese deseo, el valor que tiene el amor. Porque el amor, dice Lacan, así como el deseo es un valor que se juega en el mercado, el amor también es un valor. ¿Por qué? Porque está hecho de la idealización del deseo. Lo más importante es que a él le importe eso. Eso es el amor. Pero que no le importe lo suficiente para que él lo manifieste. Espera el amor, pero ahí donde espera el amor, no quiere que él lo manifieste. No es obligatorio manifestar el amor. Y es por eso que va a evaluar y va a avanzar con el goce femenino. Para el goce en la mujer, la impotencia del partener es muy bien aceptada, así como todas las fallas técnicas. En el caso que la impotencia sea duradera, la mujer se procura una ayuda más eficaz.
pero solo dice que se procura una ayuda más eficaz, porque es como si ella tuviera una especie de pudor, para que no se diga que eso le es negado. No le importa la impotencia, ni aun las técnicas del otro, y si en última instancia, entonces, esto muestra para la mujer una cierta importancia, es por un cierto pudor que ella tiene. Que no se diga que eso le es negado, por el motivo que sea. ¿Por qué? Porque esto siempre se va a unir al masoquismo femenino. El masoquismo femenino, acuérdense, que oculta, muestra la angustia, pero oculta el goce del gran otro. Y esa angustia, o sea, esto se une siempre con el masoquismo femenino, ¿no? Que oculta, como ya lo había demostrado cuando fue hablando del masoquismo, oculta el goce del otro. Y ella trata de despertar esa angustia. Solo es posible, dice, atraparlo si se capta que es preciso plantear en su principio que el masoquismo femenino es un fantasma del varón. O sea, tiene el masoquismo femenino, oculta el goce del gran otro, pero finalmente ese masoquismo femenino es un fantasma del varón. El varón puede angustiarse y torturarse en la pregunta de qué quiere una mujer afectada por este movimiento fundamental del masoquismo femenino. En este fantasma, y en relación a esta estructura masoquista imaginada en la mujer, es por procuración como el hombre hace que su goce se sostenga mediante algo que es su propia angustia. Bien, el juego entre el goce del otro, que está oculto en el masoquismo femenino, que solo es una ilusión porque es un fantasma del varón, imaginada en la mujer, y es por procuración como el hombre hace que su goce se sostenga mediante algo que es su propia angustia. Esto recubre el objeto. En el hombre, el objeto es la condición de su deseo. Y el goce depende de esta cuestión. Pero, dice Lacan en todas las vueltas que va dando a esta relación entre el hombre y la mujer, el deseo no hace más que cubrir la angustia. El margen que le queda por recorrer para estar al alcance de ese goce depende del recorrido de su angustia. Para la mujer, el deseo del gran otro es el medio para que su goce tenga un objeto. Un objeto conveniente. Su angustia, si bien ella busca el deseo del gran otro,
el deseo del gran otro le despierta a ella su angustia. O sea que su angustia no es sino ante ese deseo del otro, del que ella no sabe, a fin de cuentas, qué es lo que cubre. Por esa razón, por ese interjuego entre el goce y la angustia, entre el hombre y la mujer, acá nos dirá que para el hombre está siempre presente la impostura. Y para la mujer, lo que está siempre presente es la mascarada. O sea, el hombre se presenta bajo la forma de la impostura y la mujer se presenta bajo la forma de una mascarada. Pero en su conjunto, la mujer es mucho más real y más verdadera que el hombre. Porque sabe medir y sabe el valor que tiene la vara cuando se enfrenta al deseo. Pasa por allí con mayor tranquilidad, porque tiene un cierto desprecio por la equivocación. No le preocupa la equivocación. Lujo que el hombre no se puede permitir. Entonces, el hombre se presenta frente a esta dificultad entre la angustia y el goce con la impostura. La mujer en esta misma relación lo que va a mostrar es su mascarada. Ella tiene menos dificultad de enfrentar esta dificultad del deseo, porque después de todo desprecia bastante su equivocación. No le importa demasiado si se equivoca, mientras que el hombre este lujo no se lo puede permitir. No puede el hombre despreciar la equivocación del deseo. ¿Por qué? Porque la cualidad del hombre consiste en precisar. Tiene que ser preciso. Dejar que la mujer vea su deseo es a veces angustiante. ¿Por qué? Entonces va nuevamente a ese de dar a ver, de dejar ver, ese par que en algún momento vimos entre voyerismo y exhibicionismo. No solo está el mostrar y el ver para la mujer, el dejar ver, cuyo peligro procede como mucho de la mascarada. ¿Qué es lo que hay en la mujer para dejar ver? Es que hay, por supuesto, algo. Si no hay gran cosa, es angustiante, pero es siempre lo que hay. Siempre es lo que hay en la mascarada de dejar ver. Mientras que para el hombre, dejar ver su deseo es esencialmente dejar ver lo que no hay. Vuelvo. Lo que en el caso de la mujer hay para dejar ver es que hay, por supuesto. Aunque no sea gran cosa. Esto es angustiante, pero es siempre lo que hay. Mientras que para el hombre, dejar ver su deseo es esencialmente dejar ver lo que no hay. Entonces, ¿podemos nosotros ignorar
el acceso al goce que procura para el hombre una mujer? Todo es muy manejable, dice él, si de ello solo se espera la felicidad. Frente a esta dificultad que se va enfrentando la mujer y el hombre, Lacan avanza con un fantasma, así como para el hombre estaba el fantasma masoquista, para la mujer el fantasma es el fantasma de Don Juan. La imagen de Don Juan es un sueño femenino. ¿Qué quiere decir que Don Juan sea un sueño femenino? Esto es, lo que haría falta alguna vez es un hombre que fuese perfectamente igual a sí mismo. ¿Cómo la mujer puede vanagloriarse de serlo en cierta forma respecto al hombre? Don Juan es un hombre a quien no le faltaría nada. Dice, casi parece como un camelo subrayar la relación de Don Juan con la imagen del padre, en tanto que no castrado. ¿Por qué? Quizás lo sea para señalar que es una pura imagen femenina. Don Juan se representa como aquel que en épocas pasadas es capaz de dar el alma sin perder la suya. Por ejemplo, está Las bodas de Fígaro en Don Giovanni. Yo que había escrito un trabajo hace mucho tiempo sobre Don Juan, en la literatura y en relación al mito y el amor. Y había encontrado esto, dice que el amor, dicen que fue una invención del siglo XII, pero en el siglo XVII se inventó el erotismo y sus locuras, porque en el siglo XVII se inventó a Don Juan. Y que era posible mostrarnos el personaje de Don Juan, pero solo es posible describirlo mediante un montaje de ficción. Porque ¿qué es lo que interroga a Don Juan? La figura del Don Juan y el mito del Don Juan, porque termina siendo un mito y diferentes autores los habían tomado para mostrar este mito, es la relación del deseo con la ley. Recuerdan que Lacan insiste en que no hay forma de desear si no hay una ley. Y esta ley, ¿a partir de dónde se puede instituir? A partir del asesinato del padre. Muchas de las obras de Don Juan comienzan así. Comienza con un asesinato, que Don Juan habrá que pagar al precio de su propia muerte. Dice así, por ejemplo, la ópera de Mozart: tiembla, criminal, que todo el universo sabrá en breve de tu crimen atroz y malvado. Este mito de la literatura nos abre la pregunta, como muy bien lo va empezando a traer Lacan en este seminario, ante la pregunta por la seducción entre los sexos y por el amor a la belleza. Don Juan y todos los que han leído diferentes versiones de Don Juan van a saber que interroga el lugar de la mujer. ¿Por qué? Porque el mito nos va a revelar algo, que a las mujeres el hombre no tiene medio de conseguirlas sino enumerándolas. Pero no a todas, sino una por una. Y nos muestra que el todo de la mujer no existe.
Entonces, el mito va a constituir un catálogo de mujeres con el cual Don Juan se ufana. ¿Pero qué? ¿Buscando qué? Siguiendo la búsqueda de una mujer única jamás alcanzada. El criado le dice a Don Juan: es vuestra religión por lo que veo la aritmética. La cuenta infinita de la repetición es para él de una por una, por una, por una, para buscar esa mujer nunca jamás alcanzada. Es para él la significación de un deseo insatisfecho y un vano esfuerzo por eternizar la posesión de un instante. Don Juan tiene que contar todas las victorias, por eso es, como le dice el criado a Don Juan, le da mucho valor a la aritmética, porque las enumera cada una. Y tiene que contar todas sus victorias. ¿Para qué? Para robarle al tiempo lo que el tiempo le da en un espacio limitado. Todas las leyendas de Don Juan tienen muchos contrastes. Por un lado está el desprecio por la palabra y la fe, pero también está el amor obstinado. Si ustedes leen las diferentes versiones van a encontrar, por un lado, que es cómico, da risa, y por otro lado está el delito. Van a encontrar el goce, y también el lugar más angosto del sentido y del dolor. Don Juan representa al diablo y al amor, al miedo y al infierno, pero también representa una pasión exaltada por una mujer. Hay muchas versiones: Tirso de Molina, Molière, Byron, Hoffman, Apollinaire, Zorrilla, pero la mejor versión, todos dicen, que es la de Mozart, Don Giovanni, es la que toma Lacan en este seminario. La figura del Don Juan no se sabe muy bien el año en que nace, pero se cree que es una creación de la Edad Media, pero surge no antes del siglo XVII. Es como la figura de un fantasma, por eso es un fantasma femenino, la figura de Don Juan. En la novela lo van a encontrar también como la figura, como la forma de la biografía de un fantasma. Porque cuando se ve acorralado en las ciudades, desaparece, no se sabe dónde está. Y después aparece en otro lugar, puede aparecer en el campo, en los montes, en el mar, vuelve a reaparecer. Parece que hay un primer escrito de esta historia del Don Juan, que es el burlador de Sevilla, el convidado de piedra de Tirso de Molina. Pero esta historia inicial parece la historia de un engaño, más que la de un verdadero seductor. ¿Por qué? Pero es interesante lo que nos muestra este autor, porque así como aparece y desaparece, y es la figura de un fantasma, les cuento todo esto en la literatura porque creo que cuando uno se mete en el fantasma del Don Juan como un sueño femenino, tiene que tener en cuenta todos estos matices que a veces la literatura nos presenta. Este autor, Tirso de Molina, en El convidado de piedra, dice que Don Juan disfruta del juego del disfraz, más que el de la conquista y de la posesión. Puede ser un personaje, por ejemplo, Octavio para Isabel, puede ser otro personaje, el Marqués de la Mota para Ana, puede ser otro personaje, puede ser un campesino para Minta, o sea, de acuerdo a lo que esa mujer necesita de ese fantasma, se presenta bajo diferentes disfraces. Ese es el disfraz para una o para otra, no siempre es el mismo. Porque aquí, ¿qué dice? Aparece como la pura voluntad de enmascararse. No se compromete con nada.
está más allá de la apariencia. Y dice que finalmente hay que atribuirle al cristianismo la posibilidad del papel decisivo de Don Juan. Porque la sed de dominio encuentra su salida en el erotismo y el placer de la máscara. ¿Por qué? Porque golpea una sociedad contagiada por la metafísica amorosa. ¿Cómo nace Don Juan? Y esto también lo pueden ubicar, está en la literatura, pero uno lo puede llegar a pensar. Nace de la necesidad de la transgresión, de la seducción, de la rebelión. Cuando se escenifica en el teatro, es un personaje que se presenta bajo diferentes máscaras, pero cada vez está más fuera de la ley. O sea, ven que hay una articulación entre la ley y el deseo, y el personaje del Don Juan implica una transgresión, un personaje que está cada vez más fuera de la ley. Tanto es así que finalmente puede adquirir un aspecto diabólico. ¿Cómo lo presenta Molière? Como si se complaciera destruirse. ¿Por qué? Porque el efecto mortal que transmite esta obra lo produce la indiferencia y la separación que muestra hacia todo lo que dice y hace. No tiene ningún compromiso ni con su acto ni con su palabra. Incluso nos muestra que a veces parece casi extraño a su propia ficción. Es como si fuera un actor que no se interesa en su papel. El Don Juan de los cómicos del arte es solo una máscara, donde se traduce siempre una mirada que es siniestra y desconocida. A fines del siglo XVIII parece que Don Juan se lo empieza a confundir con la literatura sobre los libertinos. Se cree que esta leyenda murió, pero Mozart le da a Don Juan una nueva versión y lo resucita, lo inventa de nuevo. Y se representó por primera vez en Praga en 1787. Kierkegaard, cuando analiza la obra de Mozart del Don Juan, porque Mozart va a ocupar el primer puesto entre los genios que la fama inmortalizó, define a este Don Juan como una expresión de la intensidad del deseo. Don Juan acá es absolutamente musical. Es decir, que está representado más que por el texto, por la intensidad de la voz. Aquí, en Don Giovanni, la voz es la voz de la sensualidad. Y es la voz que se oye de la nostalgia, que claman por el eterno femenino. Leporello, que es el criado de Don Juan, es quien aquí articula la significación de lo que la música nos transmite y dice: poco le importa a Don Juan quién es esa mujer. Puede ser rica, puede ser bella, puede ser fea, no le interesa nada. Solo le importa que sea una mujer. Entonces, ¿qué busca una mujer? ¿Qué quiere una mujer? Si es el Don Juan al que nosotros encontramos a veces en el recorrido del Áquila, cuando ellas se interrogan por el deseo. ¿Qué buscan en esos personajes? En cada historia singular representa esa figura idealizada del Don Juan. ¿Qué representan para ella?
La significación de un deseo insatisfecho significa para ella también el vano esfuerzo por eternizar la posesión de un instante. Significa para ella, siguiendo el masoquismo femenino, el desprecio, el delito, el dolor. ¿Qué significa para ella? La seducción, significa el engaño, la indiferencia. O también puede significar una vana apariencia, aquella que tiene la mujer una gran dificultad, es la de ofrecerse como objeto del deseo. La figura del Don Juan le ofrece cada uno de estos aspectos, pero finalmente le ofrece ese anhelo en la mujer, esto que dice Lacan en este seminario, el de una imagen. Un hombre lo tiene primero, lo cual es un claro desconocimiento de la realidad. Pero todavía más, es un hombre que lo tiene siempre y no puede perderlo. Lo que busca una mujer en este fantasma del Don Juan es que ninguna mujer puede tomárselo. Es que ese objeto que puede ser de su pertenencia no se pierde. Muchas veces una mujer piensa que un hombre se pierde y se extravía con otra mujer. Don Juan le asegura que hay un hombre que no se pierde en ningún caso. Esto es lo que nos dice Lacan en este seminario. Bueno, así que tengan en cuenta, si van a la literatura y recorren las diferentes versiones, que es interesante, del mito, de la leyenda de Don Juan, las características que nos representan bastante el deseo insatisfecho y el goce femenino, porque el goce femenino está en relación al deseo insatisfecho. Bueno, sigo con el seminario hasta acá. La cuestión del Don Juan, la literatura, en diferentes versiones que hay que recorrer. Sigo entonces ahora con el seminario de la angustia. Con el goce femenino, donde Lacan nos dice que la mujer no tiene ninguna dificultad, ni hasta cierto punto corre ningún riesgo, buscando lo que es el deseo del hombre. Y entonces ahí se refiere al rey sabio, al rey de la sabiduría, a Salomón. Entonces dice que hay 4 cosas sobre las que nada puede decir. No hay huella alguna del surco del águila en el cielo. No hay huella alguna de la serpiente en la tierra. No hay huella alguna del navío en el mar. Y no hay ninguna huella del hombre en la muchacha. Se trata del deseo y no de lo que ocurre cuando es el objeto en cuanto tal el que se sitúa en primer plano. Entonces, ¿cómo hay que tomar las cosas para concebir lo que ocurre en la mujer? ¿Cómo tiene acceso a la falta? Si el deseo es falta, ¿no? El deseo, saben que ustedes falta y se encuentra en el corazón del objeto A. Entonces, ¿cómo hace una mujer para conectarse ahí con su falta?
Dice, no nos alcanza con saber del penismé, como decía Freud. Ella también le da importancia a la constitución del objeto A del deseo. ¿Por qué? Porque resulta que las mujeres también hablan. Muy gracioso lo que... Hay quienes lo lamentan mucho porque las mujeres hablan, dice. Pero es un hecho, ellas hablan, ¿qué vamos a hacer? Por lo tanto, como hablan, quieren también un objeto que ella no tiene. Freud lo explicó con la reivindicación del falo, y que sigue siempre con la demanda a la madre. Porque el objeto A está siempre en dependencia a la demanda. Cuando tiene que constatarse y compararse con su madre, ella sabe que tiene ganancia de su parte porque ella es mucho más deseable. Se da cuenta que el tiempo está siempre de su lado, no al lado de la madre. Pero hay una profunda insatisfacción en la mujer. Por eso está siempre la búsqueda de la angustia, ¿no? Y el fantasma del Don Juan. Que siempre lo tiene y nunca lo puede perder, como cuentan la leyenda. La profunda insatisfacción que está en juego en la estructura del deseo es precastrativa. Ella se interesa propiamente en la castración, es decir, en la negativización del falo. Castración, tengan en cuenta en las fórmulas de Lacan, es menofí. Menofí es castración. Entonces, ella se interesa en la castración en la medida que entra en los problemas del hombre. Entonces hay todo un debate, dice, de los post-freudianos sobre el falicismo en la mujer. Decididamente, inicialmente, ella no tiene lo que constituye el objeto de su deseo. Mientras que el hombre es lo que él no es. La mujer, entonces vuelvo, es inicialmente lo que ella no tiene, lo que constituye al principio el objeto de su deseo. En el hombre es lo que él no es. Y en ese punto desfallece. Por eso avanza por el fantasma de Don Juan. Entonces vuelvo a decir lo que dije antes en el trabajo. Es un fantasma femenino, porque responde, dice Lacan, que es lo que yo tomé en ese trabajo, al anhelo de la mujer de una imagen que desempeña una función fantasmática. ¿Ven que dice que es un fantasma? Aparece, desaparece, vuelve a aparecer, aparece bajo diferentes disfraces, para una mujer es de una forma, para otra mujer es de otra. Pero fundamentalmente es esto que veíamos. Un hombre tiene que tenerlo, es un desconocimiento evidente de la realidad, pero lo más importante es que lo tenga siempre, que no pueda perderlo. Eso quiere decir que ninguna mujer puede arrebatárselo. Es lo que él tiene en común, Don Juan, con la mujer. A quien, por supuesto, no se lo puede arrebatar porque no lo tiene. Entonces, lo que la mujer puede ver en ese homenaje del deseo masculino es que ese objeto puede ser de su propia propiedad, se convierte en propiedad suya. Y que nunca se pierda. Esta es la búsqueda y la custodia de la mujer. Que haya alguien que no lo pierda nunca.
porque don Juan le garantiza que hay un hombre que no se extravía con ninguna otra mujer. Pasa de una a otra, de una a otra. No se extravía con ninguna mujer. Hay otros fantasmas que toman otras estructuras, por supuesto, que puede ser, y él se va a las santas, a Santa Teresa de Ávila, o a Margarita Mariela, a la Coque, que es el imaginario, que también lo proporcionan algunas mujeres, que es la que se enamoran de los curas. Y un paso más, sabemos que está, que es la erotomanía. Cuando va a estas santas, Santa Teresa o Margarita, tiene la ventaja de permitirnos reconocer la propia forma del objeto A en el Sagrado Corazón. En cuanto a la enamorada de los curas, no podemos decir lisa y llanamente que basta con la castración institucionalizada para establecerlo, pero de todos modos podemos considerarla, porque en esta vía podemos encontrar el objeto A perfectamente aislado, un objeto elegido por el deseo. Y después está, por supuesto, la erotómana, que el trabajo siempre lo hace ella misma, no necesita que nosotros lo hagamos. A ver, es mucho texto, evidentemente lo que hay aquí. Estamos llegando casi como al fin de este seminario, nos queda solo una reunión. Nos da otras indicaciones. Lacan dice que, a ver, ¿cuál es el apego homosexual que a veces queda jugado en relación a la madre? Porque él dice que si hay algo que no es especularizable, que el año pasado lo había visto, que es el gesto de una niña cuando pasa su mano ligeramente por el vientre, entre sus dos muslos, y en ese momento tiene como un vértigo, ¿no?, ante lo que ve. Eso es la niña. En el varón es un pobre idiota, porque mira, dice el pequeño grifito problemático, y cree que hay evidentemente algo extraño. Y luego el niño va a tener que aprender a su propia costa que eso que tiene ahí no existe. Quiero decir, en comparación con lo que tiene su papá. Eso que tiene ahí no existe en comparación con lo que tiene su papá. O quizás lo que tienen sus hermanos mayores. Ahí empieza, por supuesto, que en el juego que no es posible acercarse al objeto del deseo sin pasar por el registro de lo imaginario y el registro de la comparación. Cuando está la comparación, tengan en cuenta que estamos en el registro de lo imaginario. Entonces dice, pero va a aprender ese niño que no existe, sino que eso no quiere saber nada, no quiere saber nada más exactamente. Eso hace lo que le da la gana, o sea, no lo puede manejar. Eso que tiene ahí hace lo que le da la gana, no lo puede manejar. Tendrá que aprender el niño paso a paso, en su experiencia individual, a tacharlo de su narcisismo, porque no va a depender de su narcisismo, porque eso es un objeto que hace lo que quiere. Y si lo puede separar de su narcisismo, le va a servir para algo. No es sencillo para el niño esto.
pero tiene que aprender un juego. Es el juego del apego homosexual. O sea, juego a quien pierde gana. Con esto me limito, dice, a darles una indicación. Le han podido indicar acerca de la estructura fundamental de lo que se llama la perversión, en que siempre va de la neurosis a la estructura de la perversión. En el vínculo homosexual es la castración lo que está en juego. El homosexual asume esta castración, el objeto del juego es el menofí, y si gana, es en la medida en que lo pierde. Mientras que para la mujer es principalmente una tejedora, y el hombre es sin duda un alfarero. La mujer se presenta, sin duda, con la apariencia de la vasija, y evidentemente es esto lo que engaña al partener, al homo faber en cuestión, al alfarero. Él se imagina que en esa vasija puede encontrar el objeto de su deseo. Es decir, que piensa en la presencia fantasmática del falo en el fondo de la vasija. Quiero decir, del falo de otro hombre. Piensa, está el falo en el fondo de la vasija, el falo de otro hombre. Esto, dice, es un objeto cotidiano de nuestra experiencia analítica. Bueno. Vamos a dejar hasta acá, porque son muchos conceptos que nos propone Lacan en esta última parte del seminario, o en esta mitad hacia adelante. Muchos conceptos, mucha relación entre el hombre y la mujer, el goce femenino y el camino a la virilidad. Y bueno, después va la circuncisión para mostrarnos lo que quiere decir el corte, ¿no? El objeto A depende exclusivamente del corte. Que el prepucio pueda ser separado del cuerpo, muestra ahí el valor que tiene el corte, y que está articulado mucho antes que Moisés en la historia del judaísmo, está articulado en una inscripción egipcia, donde Freud mismo no avanza que Moisés fue egipcio. Entonces va a ubicar la función de la circuncisión, no solamente como una coordenada de fiesta, de iniciación, de consagración, de castración, sino el valor que tiene evidentemente el corte. Bueno. Es decir, del objeto perdido en cuanto a tal. Bueno, vamos a dejar por aquí. Y abrimos a ver si pueden surgir algunas interrogaciones o ejemplos clínicos que a ustedes se les ocurra que puedan tener que ver con esto que Lacan nos propone acá, o preguntas o comentarios, o las dificultades que a veces la clínica nos presenta cuando tenemos que avanzar sobre esta problemática que tiene casi todas las demandas, que es la relación entre los sexos. Bueno, ¿qué se les ocurre? Silvia.
Hola Silvia. Hola, hola Marga, hola a todos, buenas tardes. Marga, me quedé con algo que me está haciendo pregunta. Bueno, unas cuantas cosas, pero esto fundamentalmente, puntualmente. El tema de cómo se presenta el hombre y la mujer, ¿no? Vos decís que para el hombre está siempre presente la impostura y para la mujer la mascarada. Que estas son las formas de presentarse de un hombre y la mujer. Sí. Pero pensando, tomando la impostura como algo que se presenta, porque busqué la definición, ¿no? Dice que impostura es un engaño con apariencia de verdad. Bueno. Entonces, ¿cómo poder ubicar esta diferenciación de presentarse del hombre como un engaño con apariencia de verdad y la mujer con su mascarada y lo que hay detrás de esa mascarada? Como, porque, no sé, por ahí si lo relacioné bien, como vos decías después que a la mujer no le importa equivocarse y al hombre sí. Entonces pensaba si está relacionado con esto, con la forma de presentarse el hombre y presentarse la mujer, esto de que el hombre no puede permitirse el lujo de equivocarse. Me quedó eso, si me lo podías abrir. El hombre muestra la impostura, como bien decís, es un engaño con apariencia de verdad. Siempre tiene que mostrarse que sabe lo que tiene que hacer, que sabe lo que es el deseo, que tiene la potencia. Y justamente cuando tenemos en el análisis a los varones, en el camino, ¿no?, de la virilidad, porque así como para la mujer está el camino a la feminidad, en el varón está el camino a la virilidad, vemos que esto es una impostura, porque hay una dificultad muy seria y a veces muy importante de encontrarse con una mujer como objeto de su deseo. O los diferentes mecanismos que podemos encontrar. Por ejemplo, intentar mostrar que da todo lo que tiene, ¿no es cierto?, cuando en realidad lo que tiene que dar no lo puede dar. La mujer muestra su mascarada, ¿no es cierto? Ella no se preocupa por equivocarse, porque en realidad no tiene nada que perder. El hombre sí tiene para perder. El problema del hombre es jugar con el menofí, con la castración, y la mujer va siempre a ese lugar de intentar enfrentarse al hombre a su propia castración. Muchas veces uno de los caminos de la mujer es hacerse cargo de la falta del otro, porque a veces la mujer quiere ser más masculina que el varón mismo, ¿no? De esta manera se hace cargo de la dificultad del otro, lo cual lo lleva permanentemente a la impotencia, y él sigue manteniendo su impostura. Entonces en ese interjuego entre uno y otro aparece la dificultad más seria. La mascarada femenina muestra esto que es tan rico, que uno lo encuentra tan fuertemente en la mujer, que es siempre se tienta tentando al otro. Eso me parecía riquísimo que dice la cara. En la medida que no importa cualquier cosa, por eso el deseo tiene un valor del mercado.
cualquier cosa puede ser. Sin embargo, eso que busca no es lo que quiere. Si busca el deseo, quiere el amor. Si busca el amor, quiere el deseo. ¿Y cuál es la consecuencia de este desencuentro entre el amor y el deseo? Es el goce femenino, que es la insatisfacción. Permanentemente el juego de la insatisfacción. Esta mascarada femenina que arma el fantasma del varón, que es más útil. Por eso hay que interrogar muchas veces qué es ese modo que tiene la mujer de ofrecerse, ¿no? Hacer la que se hace cargo de la dificultad del otro, cuando en realidad no puede hacerse cargo de su propia dificultad. Las mujeres encontramos muchas veces este camino, y es el camino de ocuparse siempre de lo del otro. Eso también es una mascarada. Cuando avanzamos en ese camino vemos que la dificultad más seria está oculta. Es el gozo del otro. Que lo que ella tiene que hacer para sí misma no lo logra nunca. Pero siempre se muestra como la que procura, la procuradora, la que otorga al otro lo que el otro necesita. Hay diferentes formas de presentación de la estéril. Pero siempre vamos a encontrar esta dimensión de la mascarada. Porque no le preocupa equivocarse. No es eso, puede ser otra cosa. Si no es otra cosa, puede ser otra. Ahora, cuando uno la lleva a su propia dificultad, a su propia falta, lo que a ella le falta ahí, encuentra un obstáculo muy grande porque hace el síntoma. Es muy difícil la angustia en la mujer. Porque la mujer puede presentar permanentemente un síntoma en lugar de la angustia. Es enfrentar el deseo de la mujer, aunque ella lo busca todo el tiempo. Entonces, no podemos avanzar en estas dificultades si no es a través de los fantasmas. Por eso decía que es tan rico las diferentes formas en que se presenta el fantasma del Don Juan. A veces la mujer lo representa al Don Juan. ¿Qué quiere decir? Que se encarna en esa figura. Ella misma es Don Juan. Entonces, esta búsqueda del hombre perfecto, del hombre que no se extravía con ninguna mujer, el sueño permanente de encontrar ese hombre, es el camino por el cual uno tiene que avanzar, el goce femenino. Por esto, porque si busca el deseo, no se lo dan, y si se lo dan, es el amor, y si busca el amor, pues no se lo dan, pero si se lo dan, ella quiere el deseo. Entre el deseo y el amor no hay ninguna posibilidad de encuentro, con lo cual permanentemente el deseo insatisfecho, en mayor o menor grado, es el goce femenino. Se encuentran permanentemente en el mundo de esa búsqueda, la dimensión de la insatisfacción, en mayor o menor grado de acuerdo a cada una de las mujeres, ¿no es cierto? Puede llegar a tener absolutamente todo lo que había soñado en algún momento, pero evidentemente eso no le alcanza para lograr su propia insatisfacción, para superar su propia insatisfacción. Por eso el camino es a veces muy largo, porque hay que atravesar todos estos fantasmas, ¿no es cierto? El masoquismo femenino, el fantasma de Don Juan, la articulación entre el amor y el deseo. Así que hay singularidades entre la impostura y la mascarada, ¿no? La mascarada uno la puede ver bastante cuando se enfrenta al lugar de la otra mujer. Las dificultades que tiene muchas veces enfrentarse con el lugar de la otra mujer, ¿no? Con la otra mujer, ¿no? Con la otra, en lugar de la otra. Con la otra mujer, sí, con la otra mujer.
ahí encuentran las dificultades más serias. No sé si ustedes han atravesado en la clínica la histeria o las dificultades del trabajo con la histeria, los diferentes fantasmas que se van presentando, pero sí, van a ver que siempre está en el sueño algo de ese hombre inalcanzable, que tiene que ver con el padre no castrado, con el padre no real. Don Juan no representa una figura femenina, si bien puede asemejarse a ella. Don Juan representa al hombre que tiene todas las mujeres, o sea, la figura del padre no castrado, el padre no real. Así que no hay forma de avanzar con el fantasma de Don Juan si no es ubicando la relación entre la mujer y la relación a su padre, el lugar que ese padre ocupó en su historia, ¿no? Así que bueno, hasta ahí puedo contestarte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Me parecía muy valioso hacerte esta pregunta porque lo pensé en la clínica también, ¿no? En esto de la forma de presentarse de un hombre y una mujer. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Marcelo. Sí, ¿qué tal, Marga? Bueno, saludo a todos también. Te agradezco muchas de las cosas que has abierto recién respondiendo a Silvia, tienen que ver con lo que yo te iba a preguntar. Pero a mí me pareció muy bueno lo que trajiste por la cuestión del goce femenino, por lo menos para mí me parece una referencia muy piola, muy importante y precisa, el Don Juan. Todo lo que está alrededor de este fantasma y la relación por la pregunta del goce femenino. Por lo menos a mí, porque no tengo tan claro este concepto de goce femenino, que más de una vez lo transitamos en la obra de Lacan, pero me pareció esta vuelta, y por eso te agradezco, se articula bien con esta cuestión que vos decís, el deseo insatisfecho, cómo cae en el desprecio, el dolor, el engaño, la reducción, la indiferencia. Bueno, todo esto que vos abriste, ahora, por eso... Pero todo esto que decís, ¿cómo es posible que una mujer busque eso? Claro, bueno, yo te iba a preguntar eso, ¿qué relación hay? ¿Cuál es la enorme dificultad, sino la falta? O sea, ¿cómo bajo este fantasma es difícil esto que dijiste último? Siendo la procuradora, ¿cómo se encuentra la angustia, el objeto, la falta en ella? Porque todo esto conserva y está al servicio, tanto sea porque a veces es una Don Juan, o a veces vive hablando del Don Juan y fantaseando su existencia. Pero ¿cuál es si el problema ahí está en la... Quisiera que lo podés remontar de nuevo, porque me pareció muy bueno, la articulación con la dificultad ante la falta, me parece. No, es una pregunta también. Y después lo último es, qué bárbaro de la literatura, porque fuiste trayendo la literatura, uno cree que hay cosas que existieron siempre, y no son así. Nacieron el deseo, el amor, los diferentes tipos, el Don Juan en un siglo, Shakespeare, ¿no? Con todo lo que nos dice. Tomando esto que él, Lacan cree con Freud, cree creer con Freud, que Freud creía esto, que los clásicos, más que hablar de la psicología, lo engendran. Entonces, qué bárbaro, ¿no? La aparición del Don Juan, digo para la clínica también, ¿no? Una pregunta a vos, yo tengo esta experiencia con la histeria, y sí, bueno, el creer en el Don Juan, porque engendra, porque ha engendrado, ahí esa estructura, ha sido engendrada por esta literatura, digamos, por este fantasma, pero hay que tenerlo muy presente porque ordena mucho para lo que es este problema de la falta. Bueno. Sí. Así como aparece el fantasma de Don Juan en determinado momento de la clínica, del recorrido de la cura,
apareció como en una sociedad donde se necesitaba esta figura como para revelarse, ¿no? A los modos que esta sociedad presentaba. Entonces el Don Juan viene a representar todo eso, ¿no? El dolor, el disfraz, el malestar, la indiferencia, el asesinato, ¿no? Comienza la obra con un asesinato. Es la persecución de los hermanos en relación a la pureza de su hermano. Y entonces siempre representa este mito o esta novela o esta ficción. Digo, ¿por qué la mujer va a la búsqueda de eso? ¿No? ¿Por qué la mujer va a la búsqueda del padre de todas las mujeres, del padre que tenía todas las mujeres, del padre no castrado? ¿Por qué va a la búsqueda de la indiferencia, del dolor, de la insatisfacción? ¿Por qué no puede desprenderse de eso? ¿Por qué necesita de ese fantasma permanentemente para que su cabeza vuele en ese lugar, ¿no? Y creo que es esto, para mostrarnos justamente la falta, que la mujer no existe. Don Juan representa eso, que solo se las consigue enumerándolas una por una. No hay una serie de mujeres. La búsqueda de una única, imposible de encontrar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la mujer no existe, y esto es la castración. Ahora, si ella acepta ser enumerada una por una, o quiere ser la única. Porque ahí donde se transforma en ser la única, no soporta ese lugar. O sea, si la histeria nos muestra algo, es que ahí donde se transforma en ser la única, ese lugar no la soporta. Tenemos los ejemplos clínicos de Freud, por supuesto, en el sueño de la bella carnicera, ¿no? Donde siempre está la insatisfacción y la aparición de la otra mujer tiene que estar excluida, porque siempre, en ese caso, querría ser la única. Creo que para mostrar que la mujer no existe, que hay una falta, que hay una castración. Por eso digo, le contestaba antes cuando decía que lo que siempre, a qué se dedica esta tejedora, que no es la tan incansable, a tejer engaños, a tejer historias, a tejer chismes, a tejer rumores. Es una buena tejedora de estas historias muchas veces. Y que habla, no cabe la menor duda. Entonces tenemos el cuento de las 1001 noches con Sherezade, ¿no es cierto? Los que lo han leído saben que Sherezade podía conseguir que el rey no la mate, porque todas las noches podía armar un nuevo cuento, ¿no? Y es en esos cuentos que vive una mujer. La mujer vive de esos cuentos. Esos cuentos, ¿por qué? No para que no la maten, sino para no mostrar, para impedir ver su propia dificultad. Claro. El otro día escuchaba que alguien en supervisión decía esto. Bueno, sí, me molesta mucho esta chica, porque da vuelta, pero nunca dice que tiene un problema, que se presenta con que algo le resulta problemático. Y a veces encontramos estos modos de demanda en una mención, ¿no? Así que sí, y muchas veces encontramos que la mayor dificultad en las mujeres es encontrar su propia dificultad. Se ocupa de darle las indicaciones a sus hijos, o a su marido, o a su partener, o a su novio, o a la otra mujer permanentemente, pero no se enfrenta, le cuesta mucho enfrentarse a su propia dificultad. Claro. Esta es la falta. La falta es empezar a encontrarse con su propia falta, con su propia dificultad. Entonces por eso decimos, no quiere dar mucho la angustia, lo que da muchas veces son sus síntomas, pero la angustia no es fácil. Bueno, gracias Marcelo.
Gracias, Marga. Sergio. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, Marga, gracias por tu trabajo. Si bien te escuché que primero me pareció muy, muy interesante todo el tema de la literatura y el lugar que tiene entre la articulación entre el psicoanálisis y la literatura. Si yo te escuché bien, que vos creo que nombraste el siglo XVII, y no es cualquier siglo, porque justamente Lacan dice que gracias al descubrimiento de la ciencia tuvo lugar el descubrimiento freudiano. Creo que cómo se anuda, ¿no? Porque vos ahí traías recién todo el tema de la literatura en relación al amor, al deseo, y que leyendo, no me acuerdo, estaba intentando buscar en algún escrito, en algo lo leí, que decía Lacan el valor que tuvo el siglo XVII para el psicoanálisis, porque gracias a eso previo tuvo lugar el descubrimiento freudiano, que si eso no hubiera estado previo, el descubrimiento freudiano hubiera quedado como vacante o vacío. Por eso me pareció interesante toda la vuelta que le diste ahí a la literatura. Sí. Hay que ubicar siempre el nacimiento de la ciencia, por eso es el nacimiento de la ciencia lo que De la permite ciencia. el avance del psicoanálisis. Y hoy en el caso de la literatura del siglo XVII es la aparición de este personaje en la seducción, ¿no? La seducción, ¿no? La vertiente del amor, de la seducción, del deseo, de la búsqueda de una mujer absoluta, completa, del asesinato. O sea, tiene todos los elementos la literatura de lo que sería la estructura del sujeto, ¿no? Claro, claro. Porque hay una articulación entre el deseo y la ley, pero este personaje es siempre el que transgrede la ley. El personaje de Don Juan en las diferentes versiones de nuestra literatura es siempre un personaje que transgrede la ley. Y siempre aparece. Eso me resulta interesante, el personaje siempre que está ahí al margen, ¿no? Como intentando transgredir. Eso me pareció. Intenta transgredir y se disfraza, como dice Tixo Morir, se disfraza de diferentes formas. De acuerdo a lo que está en la búsqueda del deseo de la mujer, se transforma en un personaje o en otro. Y la mujer tiene mucho atractivo por estos personajes, ¿no? Sí. Realmente que son como camaleones, ¿no? Aparecen y desaparecen, se disfrazan, aparecen y desaparecen. Y bueno, hay muchas formas donde la mujer se queda a la espera de un llamado y que nunca aparece. Si hay algo que la angustia a la mujer es esto, ¿no? Hay un cuento de Rodríguez que se hizo una película, que la mujer está a la espera de un llamado y en el momento, en Navidad, y dice Belén, muchacha, la vida también es así, porque ella está a la espera de un llamado en Navidad y se empieza a disfrazar, pintándose las uñas de los pies una por una, se empieza a disfrazar en un arbolito de Navidad, se transforma en un árbol de Navidad en la angustia de esperar el llamado que no llega. Esta desaparición del otro, ¿no es cierto? Es lo que aparece en la angustia más fuerte cuando este personaje se fuma entre otras, ¿no? Este es parte del recorrido de la historia, la búsqueda del deseo, ¿no? Bueno, gracias, Sergio. No, a vos, Marga. Hola, Liliana. Hola, Marga. Bueno, gracias por el recorrido que trajiste hoy. A mí me hizo pensar, ¿no?, más que nada en la presentación de un paciente, ¿no?, bajo la manera de la impotencia y del lugar en que coloca a su partener, de este lugar engrandecido, como el lugar de la mujer, y donde ubica ahí que en un sueño donde ella termina siendo el tormento de su vida. Entonces me parecía ahí entre esto y lo que se va abriendo ahí de la dimensión sintomática, pero me parecía esta vuelta, ¿no?, entre la impotencia y este engrandecimiento de la mujer, que ahí la deja en un lugar, la coloca en un lugar
se podría decir, sin barrar. Bueno, esto me hizo pensar entre lo que ibas presentando digamos, de la posición ahí del hombre y de la mujer. De la posición del varón sería ahí. Claro, claro, acá desde la posición del varón, ¿no? Claro. La impotencia y este lugar en que coloca a su partener. Sí, como una mujer imposible. Sí. Sí, muy fuerte la posición, así que bueno. El sueño de la mujer, el sueño de una mujer perfecta, ¿no? Porque en el lugar del varón lo que uno puede pensar es cómo arma la figura de una mujer con atributos que son absolutamente inventados. Son ficciones que el hombre puede llegar a crear en esa búsqueda del amor, ¿no? Atributos que en un momento determinado, y puede llevar muchos años, descubrir que eso no existieron nunca. Tal cual. Pero transformar eso que dice don Juan, la búsqueda de la mujer única, perfecta, la que no existe, para algunos, para neurosis obsesivas, si lo tomamos como la estructura del varón, pareciera ser como que le coloca atributos inexistentes, pues siempre la arma bajo esa forma. Así que bueno, habrá que considerar este sueño del varón también, ¿no? De la búsqueda de una figura absoluta, ¿no? Gracias, Liliana. A vos. Alicia. Hola Marga, hola Alicia. a todos, buenas tardes. Qué bueno Marga, qué bueno toda la dimensión que abriste la otra vez. Te dije que por lo menos me parecía como que cada vez nos abrías el horizonte del goce, ¿no? Porque uno a veces escucha hablar del goce y como que queda como una cuestión de los últimos seminarios de Lacan o en la teorización del goce, ¿no? Y es tan difícil articularlo en las posiciones, porque vos nos los ofrecés. Pensaba en el libro que me recomendaste de Sándor Márai, La herencia de Esther. Ah, sí. Porque digamos que cómo se muestra ahí esta posición que para el otro puede quedar que ofrece todo, que se queda sin nada, ¿no? Y cómo tiene que ofrecer hasta lo último. Digo que lo más enigmático es la relación entre el goce femenino y el masoquismo femenino, por lo menos para mí, porque vos decías algo recién, bueno, a ver, ¿qué llevaría en esa posición a una mujer de tener que despojarse de todo, ¿no? Ofrecer, porque ella ya no sabía, le decían que le iba a sacar todo, y ella lo preparaba como para entregarlo. Digo, como posición del masoquismo. Pensaba en la clínica y me apareció lo mismo que a Liliana, en el punto de un paciente varón, que ayer justamente en una sesión dice él que no tiene relación con los hermanos, porque, bueno, la madre le cuenta. Le digo entonces por qué dejó a su madre ser la vocera y su madre nunca pudo hablar de sus dificultades, muy detenida, estudió y no trabajó, y queda ahí en ese lugar, y él muy bien va a ubicar un punto en su historia que desde la secundaria fue a un colegio donde eran todos de mujeres, y que luego, bueno, fueron agregándose varones, pero dice, pero mirá Alicia como la presencia de este punto, hoy la relación a su partener queda bajo la misma forma, bajo la forma de no poder situar, inclusive muy resistente al punto de ubicar la dificultad en ella. Es como la viste, la embiste, la viste, de todo como un poder que la chica muestra por todos lados, que no lo tiene. Pero bueno, por eso digo, más allá de quien sea el partener, como en su posición por sostener a esta la mujer, ¿no? Intenta todo el tiempo, y ayer escuchaba como la dificultad que tiene como de sacarla de ese lugar, ¿no? Bueno, por todo esto que me hiciste pensar, te agradezco, Marga, la verdad que... Sí, uno lo puede pensar desde el lugar de la mujer o desde el lugar del varón, ¿no?
Claro, bueno, claro. Sí. En el lugar de la mujer también queda, yo escuchaba en estos días una chica que también hace mucho tiempo que está detenida en su camino por considerar que el otro tiene todo. Claro. Ella busca al inteligente y al perfecto para tener todo lo que él tendría, pero como nunca podría alcanzarlo, lo que él tendría, entonces queda detenida en su camino. Claro. Porque le falta, porque ahí está el engaño de la falta. ¿Por qué? Porque le falta el idioma, porque le falta la experiencia, porque le falta la relación al otro, porque le falta lo que fuera. Entonces digo, ubica al otro en ese lugar del ideal, imposible de acceder, para colocar su falta, que es engañosa, porque a veces la mujer con sus síntomas no muestra la falta. Claro. Tiene que llegar al punto de la angustia para poder mostrarla. La angustia no engaña porque toca un objeto de lo real. Mientras que el síntoma sí puede decir, no tengo esto, no tengo lo otro, me falta esto, no lo logré. Pero me parece que también hay que considerar qué quiere decir que la mujer se enfrente a la falta. No sin pasar por todos los fantasmas, ¿cierto? No sin pasar por los fantasmas. Especialmente el lugar que tiene la dimensión de la pérdida. De la pérdida. Pérdida. Cómo trabajar en una cura la dimensión de la pérdida. Que tampoco es el acceso a la falta para la mujer, pero ir recorriendo esta dimensión. Cuando voy recorriendo esta dimensión de la pérdida, me dice en un momento determinado que cuando fue su primera pérdida de un gran amor, ella engordó 27 kilos. Entonces digo, que después sabe que los baja muy rápidamente y los perdió. Pero en ese momento, la pérdida del amor era imposible de sostener. Y hoy, frente a cualquier pérdida que se encuentra, aún la pérdida mensual, hace que la angustia se presente verdaderamente como un dolor muy fuerte. Pero no es la angustia, es el dolor. Entonces digo, ¿qué relación nosotros podemos ubicar entre la pérdida y la falta en el goce femenino? Y acá no es sin el lugar de la demanda al lugar del otro. Si bien la histérica tenemos que confrontarla con el lugar del padre idealizado, también tenemos que confrontarla con la búsqueda de la demanda en relación al lugar materno. El punto va a ir ahora Lacan para ubicar las 5 formas del objeto, continuar con esta pregunta, y va a ir a otro fantasma. Vamos a ver, creo que la última reunión, la próxima la veremos, es el fantasma del vampirismo. Sí. Esto de la succión, de succionar el lugar del otro, del agotamiento del seno materno, el fantasma que se instala allí para la demanda en la mujer. Así que nos abre un camino de otro fantasma. Muy interesante, porque en la búsqueda del objeto como causa del deseo, nos lleva a recorrer diferentes fantasmas. Así que bueno, seguiremos la próxima con esto. Gracias, Marga. Les pido que vuelvan sobre el texto, un texto rico. Sé que es muy condensado, pero nos abre por primera vez esta relación entre la demanda, el deseo y el gozo, ¿no? Así que donde la angustia se encuentra ahí en el medio, ¿no? Como decía, siendo mediadora entre un lugar y el otro. Nos encontramos en 15 días para despedirnos este año con algunos elementos más de este seminario. Gracias por acompañarnos. Muy bueno.